Hola a todos. Bueno, mi nombre es Leonardo Ponti, soy MVP de Directory Services y en esta webcast vamos a ver, haciendo un poquito de historia, vamos a ver cómo promover un domain controller, un primer domain controller Windows Server 2003 R2. Me parece interesante generar esta webcast haciendo un poquito de historia. Seguramente los que vienen ya trabajando desde hace tiempo con, con Active Directory y Windows Server van a estar familiarizados un poco cómo se promovía un domain controller en esta versión de Windows Server. Y para los que no están familiarizados, me resulta interesante mostrar esta webcast como para que tomen cada uno su comparación de cómo fue evolucionando Windows Server y cómo hoy en día, con el lanzamiento de Windows Server 2012, podemos notar muchísimas diferencias en el momento de promover un domain controller. Bueno, para empezar, tienen la presentación que yo les dejo al comienzo y al finalizar una webcast, donde tienen varios medios de poderse contactar conmigo para cualquier consulta que necesiten. Me pueden enviar mediante cualquiera de estos medios la pregunta o el comentario. ¿Mm? Así que bueno, vamos a empezar a trabajar. Yo tengo un equipo, es una virtual en Windows Server 2003 R2. Vamos a loguearnos. El equipo no está en ningún dominio, simplemente está instalado con sus configuraciones básicas y vamos a configurar el primer domain controller de nuestro Forest. Una clara diferencia que tenemos ya hoy en día es nosotros tenemos que correr el famoso dcpromo. Ya hoy en día en Windows Server 2012 lo corremos mediante un wizard de nuestro Server Manager, ¿no? Entonces vamos a hacer ejecutar nuestro dcpromo, donde nos va a dar la bienvenida al wizard de configuración de un domain controller, ¿sí? Vamos a darle next. Nos da ciertas pautas sobre la configuración que vamos a estar realizando. Acá nosotros vamos a seleccionar entre estas dos variantes que nos aparecen, ¿sí? Un domain controller en un nuevo dominio o un adicional domain controller en un dominio ya existente. Nosotros vamos a seleccionar la primera, vamos a darle next y acá nos aparece nuestras tres opciones claras que hoy en día también tenemos. Un dominio en un nuevo forest, un shell domain en un dominio, en un árbol existente, o un árbol de dominio distinto, ¿sí? en un forest existente. Nosotros vamos a seleccionar la primera opción, ¿sí? Vamos a generar un dominio y un forest a la vez. Va a ser nuestro root domain, este domain controller que vamos a generar en Windows Server 2003. Acá nos pide qué nombre DNS queremos nosotros ponerle. Vamos a ponerle una referencia. Y vamos a dar siguiente para que resuelva seguramente nuestro nombre NetBIOS, como nos aparece ahora. ¿Ok? Nombre NetBIOS.
del dominio nos va a resolver la primera referencia que nosotros carguemos de nuestro FQDN completo de nombre DNS. Y este a su vez nosotros podemos cambiarlo, ¿sí? Yo puedo poner o agregar o quitar cualquier referencia. Yo en este caso lo voy a dejar con el mismo nombre, pero podemos y nos da la pauta de modificar el nombre como nosotros querramos cargarle. Vamos a darle siguiente. Acá a nosotros nos va a aparecer en qué directorio queremos guardar la base y los logs de la base de Active Directory. Yo los voy a dejar por default, pero ustedes tranquilamente pueden ir a Browse en cada una de las opciones y seleccionar el directorio que ustedes más prefieran. Pueden seleccionar en un volumen aparte del disco, del volumen de sistema operativo, pero yo en este caso lo dejo en el default. Vamos a darle siguiente. Acá, al igual que las opciones de la base y del log, nos da en qué directorio queremos guardar el contenedor del sysvol, también con la opción de modificarlo a nuestro gusto. En Windows Server nos aparece las dos pantallas unificadas en una, es exactamente la misma opción, ¿sí? Vamos a darle Next. Acá nos va a dar la opción de instalar y configurar DNS Server, ¿ok? Nosotros podemos seleccionar también de configurar DNS en forma manual. Vamos a dejar la opción Default, donde también con el dcpromo vamos a configurar nuestra nuestra configuración de DNS Server en el Domain Controller. Acá nos da algo que ya no tenemos más en nuestras versiones nuevas de Active Directory: permisos compatibles con pre-Windows 2000. Yo lo que voy a hacer es, por un tema de las funcionalidades que después le voy a dar a este Domain Controller, voy a dejar la opción Default. Tengan en cuenta eh, la seguridad en este caso, ¿ok? Si nosotros dejamos tildada la primera opción, como bien indica también en la advertencia, en forma anónima vamos a poder tener acceso a la información de nuestro Active Directory. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a poder hacer consultas LDAP, básicamente, sobre nuestra infraestructura de Active Directory sin tener ningún tipo de autenticación, sin que yo como administrador del dominio o seguridad del dominio pueda ver quién está accediendo a esa información. En forma anónima voy a poder consultar y obtener obviamente resultados de esa consulta, y bueno, siendo un tema de seguridad importante. Entonces, en mi caso voy a seleccionar la, la opción, la primera opción más avanzada, de la segunda, disculpe. Vamos a ver siguiente, y acá ya nos da la opción de cargar, al igual que también hoy en día, la clave de DSRM, la clave de Restore Mode. Vamos a poner una contraseña. Esta contraseña, como también lo es hoy en día, es una clave por Domain Controller. No es, en una infraestructura grande no es tan recomendado que cada Domain Controller tenga su password de DSRM, pero igualmente lo podemos tener con distintas contraseñas, teniendo un contenedor de clave segura como para cualquier cosa poder acceder de ser necesario a la misma. Y una vez que damos Next, nos va a aparecer un resumen de las configuraciones que nosotros realizamos en nuestro wizard, y vamos a confirmar dando Next. Esto lo que va a hacer es que empiece a correr el wizard de, de configuración, digamos, de nuestro domain controller, generando todas las contenedores, toda la información de nuestra base, los cambios en registry necesarios, instalando las herramientas que nosotros necesitamos para mínimamente
empezar a administrar nuestro Active Directory. Esto va a tardar unos minutitos a que ya finaliza y nos va a aparecer un cartel avisándonos. Van a ver algo, un gran cambio de lo que hoy en día no nos pasa, no nos va a pasar desde 2008 y tampoco en Windows Server 2012. Yo lo dejé a propósito como para que aparezca. Nos va a pedir para instalar componentes, nos va a pedir que carguemos el CD de Windows Server 2003. En 2008 y ahora en 2012 ya esto no nos aparecía, ya las referencias de instalación ya estaban localmente en el equipo, con lo cual no lo necesitábamos cargar. Pero bueno, yo esto lo dejé sin cargar como para que a propósito aparezca y puedan ver también otra de las diferencias que actualmente no nos pasa. Entonces yo voy a cargar, en este caso la virtual es de Hyper-V, voy a cargar la imagen de Windows Server, lo que me está pidiendo, para que pueda continuar la instalación necesaria. Bien, ahí ya terminó, ya completó la instalación de nuestro domain controller, dando funcionalidad a nuestro forest que configuramos. Vamos a darle en finalizar. Ya nos indica que está todo correctamente y nos pide en forma, digamos, obligada, para que nuestro domain controller comience a funcionar en forma correcta, el reinicio del equipo. Vamos a darle a reiniciar. Es una virtual, mucho tiempo no nos va a demorar, pero mientras tanto vamos a ir viendo cuando ya inicie nuevamente. Ahí está. Vamos a ver de nuestro Hyper-V cuando lo podemos tomar ya por remoto. El primer inicio suele demorar unos segundos más, el primer inicio luego de la promoción, porque como siempre sucede, empiezan a configurar los servicios y funciones posterior al primer reinicio, luego de configurar el DC Promo, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuando ya nos aparece. Ya está finalizando. Perfecto. Vamos a tomar entonces de nuevo por remoto el equipo. Ya nos aparece como logon2 el dominio, el nombre del NetBIOS que configuramos. Y vamos a loguearnos con el mismo usuario y contraseña que logueamos en forma local, ¿sí? Lo que va a poner la cuenta administrator local que teníamos en nuestro dominio, perdón, en nuestro servidor sin ser todavía domain controller. Ese administrator lo pone como administrator del dominio. ¿Mm?
para que nos podamos loguear y comenzar a administrar nuestra infraestructura. Eso pasa también hoy en día y con 2008 también es así. Cuando promovemos nuestro primer domain controller de nuestro dominio, nos va a poner el administrator local como domain admin, enterprise admin en el caso de un forest, y schema admin y group policy creditor owner también en el caso de ser un forest nuevo. En el caso de ser un dominio nuevo de un forest existente, nos los va a poner como domain admin de ese nuevo dominio. Vean entonces en la opción de administrar el servidor que nos logueamos, vamos a ver que ya se instaló la función de domain controller y la función de DNS server. Como siempre tenemos que hacer, es una recomendación al momento de promover el domain controller, que también lo ponemos como DNS server, en nuestra configuración TCP/IP de la placa de red, volver a setear la IP que nos modificó el wizard para que quede la IP del equipo que acabamos de configurar. Perfecto. Ahora, si nosotros hacemos un / el nombre fqdn del dominio que recién instalamos, vamos a acceder a los directorios netlogon y sysvol como ya un equipo instalado. Si yo entro al manager, vean lo siguiente. En Administrator Tools, en las herramientas administrativas que se instalaron en el equipo, vamos a ver lo básico que se instaló como consolas de herramientas de administración. Active Directory Domain and Trust, Active Directory Site and Services, Active Directory User and Computer, y en el caso digamos, por ponerlo como DNS Server, la consola de DNS. También se nos instaló un Domain Controller Security Policy, pero nada más. ¿Sí? La consola de, por ejemplo, políticas, la Group Policy Management Console, no se nos instaló. Para eso tenemos que nosotros instalar manualmente la consola de administración de políticas, cosa que en 2008 nosotros tenemos la opción en el mismo wizard de cargar, de seleccionar esa consola, y en 2012 también, seleccionar esa consola y que se nos instale en el mismo momento de la promoción del equipo. Eso es un dato también para que tengan presente. Pero tranquilamente puedo abrir la consola de usuarios y computadoras y ya empezar a administrar mi Active Directory sin problema alguno. Esto es digamos, unos buenos puntos para comentar, y ustedes vean cuáles son obviamente las diferencias, ¿verdad? Que se vienen teniendo desde versiones anteriores de Windows Server a la fecha. Ya tenemos obviamente nuestro domain controller que recién promovimos en la OU de Domain Controllers del dominio. Y si vamos también al contenedor built-in, vamos a ver los grupos que nosotros vamos a tener en todo Forest de Windows Server 2003. Acá en User vamos a ver el usuario que recién les comentaba, Administrator, que antes era el Administrator local del equipo. El mismo usuario con su clave ya es usuario Administrator del dominio, con los permisos de Administrators, con los permisos de Domain Admins, con los permisos de Domain User como todo usuario que se dé de alta en el dominio,
con los permisos de Enterprise Admin, con los permisos de Group Policy Creator Owners y con los permisos de Schema Admins. ¿Mm? Esos son los default que obviamente con estos grupos tengo control, tengo administración total de la infraestructura que recién se generó, y de ahí en más empezar a generar las delegaciones correspondientes, ¿sí? Una recomendación a tener siempre en cuenta es que no es bueno que el grupo Schema Admins tenga usuarios si en realidad no se está haciendo ninguna extensión de esquema, por ejemplo. Pero bueno, el wizard nos da absolutamente todos los permisos para que luego se hagan las delegaciones correspondientes, que ya son configuraciones que se customizan, digamos, después de una creación de un dominio. ¿Mm? Y otro tema más que ya, digamos, por ser el primer domain controller de nuestro forest, se genera un contenedor, un site default en nuestra estructura, totalmente modificable luego de la creación. Y por ser el primer domain controller, tengo el domain controller como tal, como catálogo global. Esto en el wizard no me lo preguntó. Hoy en día sí lo hace, a partir de 2008, en 2008 R2 también, y bueno, en 2012 nos da la opción en el momento de la promoción si lo queremos o no poner como catálogo global. Siendo el primer domain controller de nuestro dominio o forest, según el caso, nos va a aparecer esa opción sin posibilidad de tildar o destildar, mejor dicho, porque estamos obligados a que nuestro primer domain controller sea catálogo global. Otra de las opciones que no vieron en este wizard de Windows Server 2013 es el tema de Read Only Domain Controller, porque en 2003 no lo teníamos, pero ya a partir de 2008 tenemos la opción también de poner un Domain Controller Read Only en el momento de la promoción. En nuestro caso, con Windows Server 2003 no lo vimos. Así que bueno, estas son los aspectos generales, digamos, de una promoción de Windows Server 2003. Obviamente que hay customizaciones a aplicar, eso siempre según la infraestructura sobre la que estamos. Pero bueno, de esta forma nosotros podemos promover y notar a su vez hoy en día las diferencias sobre dominios, sobre versiones de Windows Server más nuevas, pero podemos notar cómo, cómo era el promover un domain controller en Windows Server 2003 versus lo que es hoy en día. Así que bueno, espero que les sea de interés esta webcast. Para los que aún todavía tienen su infraestructura en Windows Server 2003, esperemos que actualicen su infraestructura pronto, pero mientras tanto pudieron ver un poco cómo es la promoción de un Windows Server 2003. Y para los que se están empezando a embeber de infraestructura de Active Directory y no trabajaron sobre versiones de Windows Server 2003, pueden ver y comparar cómo era promover un domain controller en una versión anterior a lo que se ve hoy en día. Así que bueno, los espero en otras webcasts y muchas gracias.